Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles que nos escribe Lucas. No nos olvidemos, en la teología lucana tenemos lo que él le llama los tiempos, 3 tiempos. El tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo de Dios Espíritu Santo. Todo el Antiguo Testamento sería la manifestación de Dios Padre, mirando con las características esenciales de un Padre que es creador ante todo. Luego tenemos el tiempo de Dios Hijo, que sería el segundo momento, y él nos habla de la presencia de Dios Hijo, la encarnación. Dios Hijo que se hace presente, es el mundo, es el Nuevo Testamento, comienza con Jesucristo, con su encarnación, con su nacimiento. Segundo momento esencial y fundamental en la historia de la salvación, el cumplimiento de las promesas de Dios. Y luego de la vida de Jesucristo en medio de los hombres de nuestra comunidad, ahora después de su muerte y resurrección, Lucas lo presenta así, es el único que nos habla de la ascensión de Jesús resucitado al cielo. ¿Y por qué Jesús resucitado al cielo? Porque viene el tercer momento. Y aquí es el tiempo de Dios Espíritu Santo. ¿Dónde trabaja el Dios Espíritu Santo? Trabaja en la comunidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es decir, por eso que el mismo libro de Lucas se llama Hechos de los Apóstoles. Coan apeñan de Yara, o manorireñan de Jaepe, haber resucitado, envía al Espíritu Santo para que nosotros, ahí está, Hechos de los Apóstoles, después de nuestro bautismo, es decir, después del compromiso, porque bautizo dice sumergirse, pero ¿en qué cosa? ¿Sumergirse en qué? ¿Simplemente en el agua? No, ese es un símbolo para decirnos que nos mojamos con los preceptos, mandamientos, reglas, manera de vivir de Jesús, el seguimiento de Jesucristo. Pero con las escuelas, los padres de la iglesia siempre decían la secuela Christi, la timpe dice, peñan de yarara pecuerila yajajina, porque ya y cuamba, ella pañan de ñanmajeta a nuestra meta para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Qué espectacular ha llevado. O sea, esta es la propuesta del Evangelio, esta es la propuesta de la Biblia. Ya leana, entonces dejar de pensar en cosas mágicas, como lastimosamente tenemos mucha influencia, sobre todo influencia de sectas, influencia protestante. Entonces como que el libro cae de arriba. No, el libro, la Biblia, la palabra de Dios son
Hechos de los Apóstoles, es decir, hechos de la comunidad. Ñandeko anga ya yapuana peñande yara o yapo con las dice Hechos de los Apóstoles, hechos del cristiano. Si ustedes miran, y hemos estudiado, porque estamos con este libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, ¿se acuerdan? Del versículo 1, cuando Juan justamente va con Pedro, los dos van. Y van para entrar en el templo, o sea, en la vida de todos los días. Ellos se van allí y se encuentran con este que está enfermo, que está paralítico sentado allí en el templo. Y él les mira, etcétera. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Había un hombre paralítico de nacimiento, pero es importante ahí la de nacimiento, por no que pedirle ahí, ahí. Pero que tenía oye ya ponte a cuya lleva muy guau paralítico guapu bebé. Agua Pedro y Juan, agua Isabel, levántate, no. El pueblo, la gente le conoce y el autor sagrado Lucas insiste en este momento y dice, ese paralítico era de nacimiento, enteroetea oikua. Paralítico de nacimiento, al que llevaban ellos. Es decir, es el pueblo, es la gente quien le atendían, le llevaba, se preocupaba de este paralítico, entonces va a bendiga tú y siendo ahí más va a ver. Que ese que está ahí es un paralítico. Lo llevaban y le ponían cada día en la puerta llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Yerureta hay una limosna. Eso es lo que el paralítico siempre, un drogadicto, ¿qué es lo que pide? Y entre comillas pide siempre limosna. Hoy como monda y aba monda y amo monda guasú ahí, etcétera, etcétera. Cada desastre, ¿verdad?, que arman dentro de la familia lastimosamente. Y bueno, y tenemos que procurar y rezar por esta gente y rezar por ellos y sobre todo ayudarlos y comprometernos. Porque esos son los verdaderos paralíticos y muchas otras cosas más, ¿verdad? Yo les pongo un ejemplo nomás. Entonces ese es lo único que sabía pedir en ese momento, era pedir limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él junto con Juan, le dijo, míranos. Él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Se dan cuenta que nosotros siempre estamos casi con el mismo estilo, ¿verdad? Esperamos siempre lo mismo, como si fuese una repetición más de tanto que le daban platita. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Aquí ya le presenta bien, Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que el apóstol tiene que dar? Te voy a dar simplemente cosas materiales, te voy a dar oro, plata, y no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Qué interesante que es todo esto. Y bueno, así estamos mirando aquí, dentro de este gran tiempo que nos presenta Lucas dentro de su teología. Tiempo de Dios Padre, Dios obra, crea, nos regala todo. Tiempo de Dios Hijo, nos redime, nos salva a través de la cruz. Pero cuando yo iré al cielo, tiempo del Espíritu Santo, apeñan de ahí el Espíritu que nos mueve y que nos hace actuar como el Señor nos ha enseñado. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito
Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador. Ave María, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Tú me enseñaste a decir: yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y te
perfecto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 25. Ahora vamos entrando un poco en nuestro tema. La primera parte fue simplemente para recordarnos cuál es toda esta teología, ¿verdad? Para poder entender. Eso se llama la macroestructura. Macroestructura dice P, el marco general, donde nosotros ahora vamos a poner este puntito de este capítulo, de este versículo, ¿entienden? Para entender en su conjunto. Porque algunas veces, si nosotros quitamos del contexto, si nosotros sacamos una palabrita, ustedes saben que en la Biblia eso es lo que hacen muchos los protestantes, las sectas, ¿verdad? Toman un versiculito que fuera de su contexto. Pero si vos tomás así, vos podés decir cualquier cosa, ¿entiendes?
¿Por qué? Y porque las palabras y las frases que aparecen en cada versículo son versículos que hay que entender dentro de la narración, dentro del contexto histórico, y hay que saber cuál es entonces la expresión que está diciendo ese autor sagrado. Vas a encontrar también cosas muy negativas, vas a encontrar también en la Biblia. Y anda un poco sacando versículo por versículo de todas las cosas negativas. Y después haces vos tu discurso de esas cosas negativas. Entonces vos me vas a decir, la Biblia dice esto, ¿entiendes? Dice estas cosas negativas que tenemos que hacer, ¿entiendes? Y no, hay que entender bien. Pero la ya estudiaban la Biblia, la gente cuando estudia así la Biblia. La gente que o abrir la Biblia o abrir tal paginita y esto te dice Dios. No, no es la forma de leer. Hay que entender bien. Primero la macroestructura quiere decir que tenemos que entender lo que ese libro te quiere decir. No sé, agarramos por ejemplo el libro de Ruth. Ruth tiene 4 capítulos, o sea, primero ya tenés que saber eso. Cada capítulo, de qué va a estar tratando. ¿Por qué se escribió ese libro? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se escribió ese libro? ¿Quién escribió ese libro? ¿Cuál era la situación política, religiosa, social en ese momento en que se escribe ese libro? ¿Quién es verdaderamente el autor de ese libro? ¿Cuáles son los elementos, vamos a decirle así, originales de ese libro? ¿Qué cosa después, con el tiempo, con la lectura que se va haciendo, se van agregando y corrigiendo, por decirlo de esta manera, esos textos bíblicos? ¿Entienden? ¿Quién lo hace todo eso? Y la eclesia, porque eclesia quiere decir la comunidad que va reflexionando, la comunidad que va entendiendo su propia vida. Porque este libro responde a una sola pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Cómo nosotros nos comportamos en nuestra relación? En primer lugar, vamos a comenzar desde lo existencial, porque esto es religión, y eso quiere decir existencial, religión, religarte. ¿A qué es lo que vos te estás ligando? ¿Qué es lo que vos querés entender? ¿Quién es el hombre? O sea, ¿quién soy yo? Luego dice la religión. Entonces, ¿y qué vende? Porque llevar en Yamindu, ujare mapi, coche moi, coche ayu, vaícola sea yapona, apere, lleva, apeari, y así. Entonces, desde ahí damos el paso cualitativo. Me entiendo o procuro entenderme y ahí me abro a lo trascendente. Y entonces ya me doy cuenta que estoy rodeado de una naturaleza. Soy un puntito dentro de una inmensidad del cosmos, de la creación, de lo universal donde Dios me ha puesto. Había sido. Entonces me voy entendiendo. Y entonces yo digo, estoy en relación con la gente. Ave, imagina, se apriete, lleva, está hoy 8. Y entonces yo estoy en medio de ellos. Y así sucesivamente. Y después recién nuestra relación también, que nos va a hacer pensar esa relación con Dios. Así que, queridos amigos, con ambas años importantes, con ambas años del año mañana, ya es para darnos cuenta de lo que nosotros significamos dentro de esta reflexión bíblica. Porque la Biblia, al final de cuentas, es un libro pedagógico que nos está enseñando a nosotros y nos está mostrando nuestra hoja de ruta. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad?
Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Y una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le dieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar. Allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos hermanos y hermanas, retomamos la catequesis del ciclo jubilar
Jesucristo es nuestra esperanza. Hoy reflexionamos sobre el anuncio del ángel Gabriel a María. Su saludo comienza con una invitación a la alegría, evocando el mensaje de los profetas al pueblo de Dios, pensando en la venida del Mesías. Después el ángel llama a María llena de gracia, indicando la presencia de Dios que habita en ella, y le dice que no tenga miedo, porque nada es imposible para el Señor. Pensemos esto, nada es imposible para el Señor. Finalmente, le anuncia su misión, ser la madre del Mesías, cuyo nombre será Jesús, que significa Dios salva. El anuncio de esta maternidad única lleva a María a discernir en su interior lo que le estaba pasando. En su corazón abierto y sensible, ella siente la llamada a confiar plenamente en Dios, aunque haya cosas que no comprende. Su colaboración con los designios del Padre en cada momento de su vida la convierten para nosotros en un ejemplo inestimable de escucha y disponibilidad de la palabra divina. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay algunos. Pidamos al Señor que nos enseñe a escuchar su palabra y a responderle con generosidad como María, transformando nuestros corazones en sagrarios vivos de su presencia y en lugares acogedores para las personas que viven sin esperanza. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Viva el Papa! Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hey amigo, aquí tienes dos oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo a él. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy modelo ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte. No me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo
no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Seguimos nosotros con nuestro libro Hechos de los Apóstoles, Festo, que invita al rey Agripa a oír a Pablo. Estamos entonces reflexionando aquí sobre la situación de Pablo, que había apelado al César. En el versículo 10 decía, Pablo respondió, estoy ante el tribunal de César y es desde donde debo ser juzgado. Ninguna injusticia he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. Si soy un malhechor y he hecho algo que sea digno de muerte, no rehúso morir. Pero si no es verdad nada de lo que estos me acusan, entonces nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, después de deliberar con el consejo, respondió, al César has apelado, al César irás. Y así entonces termina esa primera partecita, ¿verdad?, de la narración del capítulo 25, en que Pablo apela al César. Aquí le da esa posibilidad. Festo le dice, bueno, ya que has apelado al César, entonces al César irás. Y ahí tendrás que defenderte y el César va a defender. Después pasa un tiempo, después de algunos días, dice, después de algunos días, el rey Agripa y Berenice, aquí ya hemos hablado un poco quién es Berenice, Agripa, llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como se quedaron muchos días, Festo le comentó al rey acerca de Pablo, diciendo, he aquí un hombre que Félix dejó prisionero. Cuando yo subí a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusaciones contra él y me pidieron que lo condenara. Yo les respondí que no era costumbre de los romanos entregar a un hombre sin antes tener la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y defenderse de los cargos. Y hoy subrayamos este versículo 17. Ellos vinieron aquí y sin demora al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer al hombre. Bueno, hasta aquí entonces está narrando Festo al rey Agripa, quien había llegado hasta Cesarea Marítima con su hermana Berenice. El rey Agripa II sería este, que es mayor ciertamente, y estaban hablando aquí en este caso que a pesar de que era su hermana, parece que al mismo tiempo era su mujer, es decir, era una relación incestuosa. Hemos hablado anteriormente, ustedes pueden mirar un poco quién es esta mujer Berenice, 3 veces que había tratado de casarse, se casó en realidad, o sea, convivió con algunos hombres, tuvo también sus hijos, pero parece que ninguno de estos le fue bien.
Entonces al final ella se retira de nuevo al palacio con su hermano, el rey Agripa II. Y la gente, vea la famosa oye endache. Aquí, y también los historiadores, solamente hablan del oye endache. Y claro, porque estando en el palacio, ciertamente que era muy difícil saber, conocer, porque además era su hermana, y entonces estaban ahí. Uno no podría, no había cámara, no había cámara oculta o lo que sea, ¿verdad? Pero él oye, también estaban los sirvientes, estaban estas personas que por ahí puede ser que conocían algo, sabían algo, oían algo, y por ahí el famoso chismoserío. Incluso los otros historiadores, los grandes historiadores como Flavio Josefo, Elio Suetonio, hablan y dicen alguna cosita, pero siempre no sobre documentaciones, sino que simplemente sobre el famoso oye endache. Y bueno, aquí Hechos 25, desde el 13 en adelante, describe el momento en que Festo, ¿verdad?, el gobernador de Judea en ese momento, se niega a ordenar la muerte de Pablo, sin que antes él pueda defenderse. Recordemos que era un poco así la forma como ellos también se manejaban. Ellos se manejaban de esta manera. No es que ellos podrían directamente ya juzgar simplemente a las personas, sino que tendrían que primero mirar, ver, saber, conocer bien. Y es lo que en este versículo 17 también se está subrayando, porque dice directamente que Festo le responde a los acusadores que aquí él no puede absolutamente sin antes tener el reo, en este caso Pablo, la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y defenderse de los cargos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¿Hermosos pies? Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crees en el evangelio, ellos quieren decir, crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina.
Sí, pero la manera que él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que pueda imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés. Invitando a todos a que muestren su lealtad a Él. El rey que derrotó la muerte con su amor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, a
alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia. De arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje. Vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia. De arrastrarnos como la oruga, cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno y harapos rotos del hombre viejo. Despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia. De arrastrarnos como la oruga, a volar, cual mariposa. Oh, cual mariposa. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Hechos de los Apóstoles. Estamos con el Nuevo Testamento, el versículo 17 que estamos subrayando, dice que Festo en el 16 responde que no era costumbre de los romanos entregar a un hombre sin antes tener la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y defenderse de los cargos. Ellos vinieron aquí y sin demora al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer al hombre. Esto es lo que Festo le está contando al rey Agripa que está de visita. Entonces, Festo responde que Pablo debía permanecer en Cesarea, ¿verdad? Y no podría ser de nuevo allí mismo juzgado, no podría. ¿Por qué? Y porque ellos estaban en este momento, le estaban lanzando ciertas cosas que no tienen nada que ver, una cuestión más bien religiosa. Cuando le habían pedido, al principio le habían pedido a Festo que le traigan a Pablo
él por la pinta ya comenzó a oler que era más bien una cuestión religiosa, una cuestión que casi no tenía nada que ver con una cuestión política, ¿verdad? Contra el imperio, por lo menos, porque Festo lo que está haciendo como gobernador es defender al imperio romano, golpear a los representantes. Pero hay que procurar también ser muy diplomático. Esta gente serían como las embajadas, pero más que embajadas porque tenían también el poder y en este caso tenía el poder militar también. O sea, era una ocupación en realidad. Entonces, Festo comienza a explicarle este caso al visitante, al rey Agripa, y piden un juicio contra él. Le cuentan que los líderes religiosos esperaban que Festo decidiera, él tenía que decidir en contra de Pablo, sin ni siquiera escuchar su defensa. Cuando te oí la Festo o Hindú, o mejor dicho, que le escucha Pablo, ¿verdad? Sin embargo, él le dice, no, cuando Pepe me pone él está preso ahí. Oñandú, imagínate. Nosotros que también cuando hablamos y cuando decimos, cargamos las tintas, ¿se acuerdan que cuando viene este Tértulo ante Félix, primero lo hace una lisonjería ahí que enambré luego, como se suele hacer, ¿verdad? Como nuestros políticos suelen hacer. Miren, y escuchen, y díganme si eso no se repite hoy en nuestras politiquerías. Dice, gracias a ti hemos logrado mucha paz debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Interesante. San Lucas escribí. Estamos en el año 80 por ahí, después de Cristo. Año 80, la política. A mí tenía abogado. Entonces, para nosotros constituye siempre y en todas partes un motivo de completa gratitud. Excelentísimo Felictisco. Ay, tengo una de político, o copiar, ahí me haya. O puede ser que hayan copiado luego, ¿verdad? Bueno, y para no molestarte más, te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad. Y esto de que yo nací, porque antes era el tiempo del estronismo, ¿verdad? Que era peor también. Pero hoy en día continúa lo mismo, no es que cambiamos mucho, o sea, es la herencia, ¿verdad? Que se nos queda y continúa, lastimosamente, porque no hemos invertido en algunos elementos esenciales y fundamentales para la formación del hombre, que es la educación, ¿verdad? La educación. No estamos educados para tener la conciencia crítica. Son pocos los que tienen conciencia crítica. Tal vez porque, y bueno, gracias a su familia, a sus padres, sus abuelos, o porque es famoso, pero ellos con A Contreras, con A Contreras. Y no tiene nada que ver, ¿verdad? Sino que es simplemente abrir los ojos y darse cuenta de que eso que se está haciendo no está bien. Así que, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando porque la palabra de Dios nos invita a mirar nuestra propia historia, nuestra propia vida. La palabra de Dios no es que nos baje angelitos aquí para hacernos vivir, como decía Carlos Marx, dentro de la droga, en síntesis. Estamos todos drogados, con la religión decía eso, Carlos Marx. Pero ¿por qué no entendía ahí para la religión? Pues la palabra religión quiere decir religarte a tu esencia, a quién sos vos. Entonces no es opio del pueblo, absolutamente. Tiene que ser lo contrario. La religión es el que te abre, porque mira tu propia existencia y uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo yo aquí sobre este mundo? ¿Y cómo estoy contribuyendo con ese granito de arena en la construcción del reino de Dios? Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.